Desde la noche del 21 de abril de 2025, cuando el Papa Francisco falleció a los 88 años, el mundo entró en una secuencia de acontecimientos que parecían sacados de un antiguo manuscrito de profecías. Mientras la comunidad católica aún velaba por el descanso de su pontífice, un apagón masivo sumió en la más absoluta oscuridad a toda la península ibérica. Portugal, España, Andorra y el sur de Francia quedaron sin suministro eléctrico durante horas. Según las redes de salud y los registros oficiales, este apagón, del que se calcula resultaron afectadas más de 50 millones de personas, provocó la paralización de aeropuertos, la detención de trenes en plena marcha, el fallo de semáforos en las principales ciudades y, tristemente, al menos una docena de muertes en hospitales que dependían de respiradores y equipos de soporte vital. Los medios locales recogieron testimonios estremecedores: enfermeras que encendían linternas para asistir a los enfermos, bomberos que guiaban ambulancias a tientas y ciudadanos atrapados en ascensores durante horas. Las autoridades, a través de portavoces como el director de la Red Eléctrica Ibérica, atribuyeron el fallo a un fenómeno atmosférico excepcional. Sin embargo, en paralelo, la Agencia Meteorológica Española y observatorios independientes negaron cualquier señal de tormenta geomagnética o pico de viento solar capaz de desencadenar tal colapso. En ese mismo instante, y lejos del voraz caos terrestre, satélites meteorológicos en Groenlandia dejaron de transmitir datos sobre la magnetosfera. El Centro Espacial de Svalbard reportó la caída simultánea de 3 antenas clave dedicadas al seguimiento de auroras y radiación solar. La coincidencia temporal fue tan extraordinaria que analistas de agencias espaciales danesas y noruegas calificaron el suceso de inusitado y sin precedentes. Ante la incapacidad de dar respuestas coherentes, comenzaron a circular en redes privadas grabaciones y testimonios de drones no identificados merodeando subestaciones eléctricas horas antes del apagón. Pequeños aparatos no tripulados, con luces tenues y sin matrículas visibles, fueron captados por cámaras de seguridad en torres de alta tensión de Andalucía y Extremadura. Algunos especialistas en seguridad cibernética sugirieron que aquello obedecía a una maniobra de sabotaje remoto, ejecutada durante labores de mantenimiento rutinario en 5 de 7 subestaciones críticas. La intriga aumentó cuando se supo que el Foro Económico Mundial, en colaboración con Palantir Technologies, empresa con la que la CIA mantiene contratos de análisis de grandes datos, había organizado días antes un ejercicio de simulación de ciberataques a redes eléctricas europeas bajo el nombre de Polígono Cibernético. En ese evento, celebrado en un búnker suizo, se recrearon escenarios idénticos a los fallos simultáneos de satélites y el colapso de líneas de alta tensión, usando incluso mapas digitales de la península ibérica. Documentos filtrados mostraron que Palantir había acordado ensayar su plataforma Gotham en al menos 3 países de la UE, con el objetivo de monitorar y gestionar el consumo energético de forma preventiva. Mientras tanto, el Vaticano se encontraba en plena cuenta regresiva hacia el conclave de mayo de 2025. Oficiales de la Curia, en reuniones a puerta cerrada, debatían la emergencia. Uno de los cardenales, antiguo director de Administración Vaticana, propuso la creación de un comité de respuesta inmediata a crisis críticas, para coordinar ayuda con gobiernos y ONG. Se supo luego que, de los 120 cardenales electores, 94 habían sido nombrados por Francisco en sus 8 años de pontificado, un hecho sin precedentes que, según algunos vaticanistas, inclinaba la balanza hacia una elección de corte progresista y tecnocrático. En medio de esas turbulencias, las profecías de San Malaquías recobraron fuerza. Publicadas en 1595 por el monje benedictino Arnold de Wion, describen 112 papas hasta el fin de los tiempos. El lema para el Papa Francisco es De Gloria Olivae, de la gloria de la oliva, y a continuación, Petrus Romanus, Pedro Romano. El texto afirma que el sucesor, el Papa 112, apacentará a sus ovejas en medio de muchas tribulaciones, y que tras su pontificado
La ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Aunque la veracidad histórica de esas líneas se cuestiona por expertos en manuscritos medievales, para quienes siguen este canal, las sincronías son demasiado notables. El fallecimiento de Francisco, el apagón, el caos satelital y la convocatoria de un conclave extraordinario, todo apunta a la llegada de ese último papa profetizado. Las academias de teología y los foros de estudios vaticanos han documentado debates urgentes sobre la posibilidad de proponer medidas tecnológicas en la Iglesia. Un informe interno, filtrado a periodistas de investigación, menciona palabras como créditos energéticos digitales y registro global de consumo vital. Se trataría de un sistema en el cual cada persona tendría asignada una cuota mensual de kilowatt-hora, distribuida por la Santa Sede en colaboración con organismos internacionales. Según esas páginas confidenciales, la idea provendría de teóricos de la tecnocracia de los años 30 y habría sido retomada en conferencias secretas entre cardenales y ejecutivos de Palantir. Los fieles, sacudidos por el miedo a un segundo apagón, vieron en la Iglesia una figura de autoridad capaz de garantizarles luz, calefacción y comunicaciones. Algunas diócesis comenzaron a instalar generadores portátiles en catedrales y centros parroquiales, mientras autoridades vaticanas anunciaban un plan de solidaridad energética para las comunidades más necesitadas. Sin embargo, analistas enásicos advierten que, a largo plazo, ese plan podría convertirse en un instrumento de control. La dependencia de la energía, transformada en caridad eclesial, serviría para condicionar la obediencia espiritual y la participación en sacramentos. Al mismo tiempo, autores como Malachi Martin, jesuita exiliado y exconfidente del Papa Pablo VI, cobraron actualidad. En su obra The Final Conclave, publicada en 1996, alertó que las elecciones papales modernas se ven influidas por presiones políticas, ventas de votos e incluso presuntas intervenciones sobrenaturales. Martin describió rituales en la Capilla Sixtina, pactos no escritos y la presencia de fuerzas ocultas intentando guiar la elección de un papa con determinadas características ideológicas. Su testimonio, debatido durante décadas, hoy es citado en círculos de teólogos y conspiracionistas como clave para entender los eventos de 2025. Por su parte, Daniel Mastral, ex-satanista brasileño convertido al cristianismo, sostiene que el sucesor de Francisco podría encarnar al falso profeta del Apocalipsis. En sus conferencias, asegura haber visto visiones donde un líder eclesiástico se presenta como Mesías universal, fusionando elementos de diversas doctrinas y pregonando un nuevo humanismo cósmico. Mastral vincula esa figura con la profecía de San Malaquías y con interpretaciones de Nostradamus sobre un papa negro, cuya era precederá a calamidades globales. A la luz de estos antecedentes, podemos perfilar varios escenarios plausibles sin caer en la invención de hechos futuros. Escenario de control energético. El próximo papa, tras asumir el trono de Pedro, impulsaría un sistema de créditos energéticos. Bajo el pretexto de la justicia distributiva, asignaría cupones de consumo a los fieles, una tarjeta digital que servirá para encender luces, cargar dispositivos y calentar hogares, centralizando el poder sobre cada aspecto básico de la vida diaria. Escenario de fractura interna. La tensión entre sectores progresistas y conservadores dentro del colegio cardenalicio podría desencadenar una crisis institucional. Un motín silencioso de cardenales tradicionales, apoyados por potencias extranjeras, buscaría anular decretos tecnológicos del Papa, provocando un cisma que debilitaría a la Iglesia en el momento más crítico. Escenario de manipulación mediática y deepfake. Con el auge de la IA y las técnicas de deepfake, la figura de un líder carismático podría perfilarse como el gran unificador de todas las religiones. Videos falsos, discursos manipulados y filtraciones a la prensa promoverían a un supuesto anticristo encubierto, quizá un cardenal muy mediático, como el guía necesario para enfrentar las sombras digitales
que acechan al mundo. Escenario de resistencia y renovación. Grupos de la llamada Iglesia Subterránea, formados por sacerdotes, monjas y laicos de fe tradicional, organizarían redes clandestinas de liturgia, catequesis y ayuda mutua, descubriendo reliquias antiguas y difundiendo misales en latín. En ese mundo paralelo, reemergería un movimiento de resistencia que proclamaría la restauración completa de la fe católica primitiva, rechazando toda fusión con sistemas tecnológicos. En los próximos vídeos, profundizaremos cada escenario, siempre contrastando los hechos verificados con las profecías de los últimos tiempos y analizando el papel que, sea o no reconocido oficialmente como Pedro Romano, deberá desempeñar el próximo Papa en la batalla por las almas de la humanidad. Mientras el mundo aún trataba de recuperarse del apagón y de la muerte de Francisco, el ambiente en Roma se tornó tenso. El 2 de mayo de 2025, pocos días antes del conclave, comenzaron a filtrarse a la prensa informes sobre la creación de dos facciones dentro del colegio cardenalicio. Los custodios de la tradición, compuestos mayoritariamente por cardenales mayores de 70 años y con formación en la curia romana, y los embajadores del futuro, formados por prelados menores de 65 años, muchos de ellos designados por Francisco, con experiencia en África, Asia y América Latina, y con visión progresista y tecnocrática. Los custodios de la tradición defendían la preservación de los rituales y dogmas, tal como habían sido promulgados tras el Vaticano II, rechazando cualquier uso de tecnologías modernas en la liturgia. Su portavoz oficioso, el cardenal Camillo Ruini, exvicario de Roma, advirtió en un comunicado privado que la Iglesia no puede convertirse en mero operador de redes eléctricas y servidores de datos. Por el contrario, los embajadores del futuro, encabezados por el cardenal Marcel Utembi Tapa, Congo, y el arzobispo Ignacio Porras, México, defendían la necesidad de redefinir la pastoral, integrando aplicaciones móviles para confesarse, misas en realidad aumentada y protocolos de racionamiento energético como acto de caridad planificada. Ese contraste quedó patente en encuentros diplomáticos paralelos. En el Palacio San Carlo, sede no oficial de los embajadores del futuro, representantes de la Comisión Europea y de la UNESCO participaban en discusiones sobre cómo la Santa Sede podría colaborar con países afectados por crisis energéticas. Aquel salón, con techos dorados y tapices antiguos, se convirtió en sala de estrategia para proyectos de energía solidaria, generadores solares móviles bendecidos por un obispo local, redes de distribución de combustibles limpios y un sistema de puntos de mérito eclesial que otorgaba más recursos a parroquias con alto índice de digitalización de sacramentos. Mientras tanto, en la Capilla Paulina, los custodios de la tradición celebraban misas a puerta cerrada con moniciones en latín y cánticos gregorianos puros. Entre confidencias de incienso y velas encendidas, trazaban un plan de resistencia. En cuanto se produjera la elección papal, emitirían una declaración de fe, apostillada por teólogos de renombre, advirtiendo sobre el peligro de entronizar al anticristo mediante la aceptación de doctrinas tecnológicas. Ese documento, cuyo borrador se atribuye al cardenal Raymond Burke de EEUU, circulaba ya en manuscritos que eran fotocopiados clandestinamente y distribuidos en seminarios de Europa y América. En paralelo, la cúpula vaticana ordenó la creación de la Agencia de Solidaridad Energética, un organismo eclesial con rango de comisión pontificia, que asumiría el control de los recursos técnicos y financieros destinados a la restauración de infraestructuras. Su primer director, un laico italiano con pasado en la industria de telecomunicaciones, contrató a exmilitares de operaciones especiales para supervisar los generadores de emergencia y a programadores de la antigua división Project Titan de Palantir para diseñar la plataforma de tarjetas digitales. Con ello, el Vaticano materializaba un modelo de gestión híbrida, caridad religiosa y eficiencia empresarial. Los días previos al conclave estuvieron marcados por filtraciones y rumores.
Se dijo que la CIA había desplegado observadores encubiertos entre franciscanos para vigilar debates internos, que la inteligencia china enviaría emisarios para presionar cardenales de países africanos afines a sus intereses económicos, que un grupo de obispos rusos, bajo influencia del Patriarcado de Moscú, planeaba vetar cualquier candidato excesivamente tecnológico. En las crónicas de la prensa del Vaticano, esos boletines internos que pocas veces trascienden, se mencionaba una extraña referencia a Sancta Data, un conjunto de archivos cifrados que solo el futuro Papa podría descifrar para acceder a los protocolos completos de la agencia. Algunos cardenales temían que ese archivo incluidos planes para controlar dispositivos domésticos conectados al Internet de las cosas y conceder indulgencias energéticas a quienes lo usaran con fe. Llegó el día 6 de mayo. La Capilla Sixtina se cerró con 120 lectores en su interior. Durante 24 horas, la chimenea permaneció negra o gris. Cuando al fin se levantaron las dudas y se avistó humo blanco, la tensión estalló. El nombre del elegido fue anunciado en latín: Habemus Papam, eminentissimum ac reverendissimum Dominum. El nuevo papa, vestido de blanco con una estola luminosa, se asomó al balcón. Su semblante joven y sereno provocó aplausos, pero la prensa internacional cuestionó si el humo había sido completamente blanco, pues algunos testigos afirmaron ver un matiz grisáceo, síntoma de un procedimiento apenas aprobado por un voto mayoritario. El nuevo pontífice, en su primer Ángelus, declaró que la Iglesia debe abrazar la modernidad sin traicionar su esencia, y anunció la pronta apertura de la Agencia de Solidaridad Energética. Pidió a los fieles que confíen en la misericordia de Dios que se refleja en la ciencia y en la caridad tecnológica. A su vez, lanzó un llamado a la unidad. Europa, África, América y Asia somos un solo cuerpo. Solo juntos venceremos la oscuridad del odio y la ignorancia. Esa alocución, difundida por satélite y redes sociales, sirvió de prueba para las tres facciones. Embajadores del futuro vieron en ella la señal de un papa comprometido con la innovación y la solidaridad global. Custodios de la tradición la interpretaron como el desembarco del pontificado tecnócrata, temiendo que aquello fuera el inicio de la apostasía profetizada por San Malaquías. Resistencia subterránea tomó nota de la referencia a la caridad tecnológica y empezó a preparar su contraofensiva. Misas clandestinas, exorcismos y distribución de misales puristas. En paralelo, la agencia publicó las bases del programa de créditos energéticos. Cada familia recibiría al mes 200 kWh gratuitos y podrían adquirir bonos adicionales mediante donaciones a la iglesia o participación en actividades formativas sobre ecología y doctrina social. Se ofreció una aplicación móvil oficial, bautizada Lumen App, que registraba consumo, localización y frecuencia de participación en misas online. En la práctica, la plataforma empezaba a perfilar un perfil de cada fiel, permitiendo identificar desviaciones de conducta, basadas en la falta de asistencia eclesial. Mientras tanto, en la Universidad Gregoriana de Roma, teólogos de la Resistencia, bajo la etiqueta Proyecto Eira, organizaban seminarios sobre la ética de la dependencia energética y la ineludible vigilancia de Cristo sobre las almas, denunciando el riesgo de que la Iglesia se apropiara de atributos propios del anticristo. La capacidad de repartir bendiciones y condenas a través de una red de control. Al concluir las celebraciones del conclave, y antes de que el nuevo Papa emprendiera su primer viaje apostólico, el ambiente en la ciudad eterna no era de júbilo unánime, sino de expectación tensa. Se hablaba de una era de lumen, como la llamaban en los despachos progresistas, y de una era de tinieblas, según sus detractores. Y todo indicaba que la batalla espiritual recién comenzaba. En los próximos análisis, profundizaremos cómo operará exactamente el sistema de créditos energéticos y qué riesgos conlleva. ¿Qué poder tendrá la Lumen App en manos de la Curia? ¿Qué respuestas legales y eclesiásticas podrían esbozar los custodios de la tradición y el proyecto Eira?
¿De qué manera se ajusta todo esto a las profecías de los últimos tiempos y al perfil de Pedro Romano, el posible último papa? Seguimos adelante con el examen de estos puntos, siempre distinguiendo lo ya acontecido de lo que solo cabe considerar escenarios plausibles. En la mañana del 10º día tras la elección papal, la Agencia de Solidaridad Energética puso en marcha su primer gran ejercicio, la distribución de créditos de luz, mediante la aplicación Lumen App. Miles de voluntarios eclesiales recorrieron barrios periféricos de Madrid y Lisboa, entregando tarjetas con un chip QR y explicando el funcionamiento del sistema. A cambio de asistencia a misas virtuales y participación en seminarios sobre ecología integral, se recargaban automáticamente cantidades adicionales de Kialubua. Para muchos, esa caridad puntual alivió la reciente escasez de energía, pero para otros fue la señal de un experimento de control social sin precedentes. 1. La Lumen App y el perfilamiento de fieles. Cuando un usuario iniciaba sesión en Lumen App, la plataforma solicitaba permisos para acceder a su ubicación, sus contactos y los sensores del dispositivo. Cada rezo de rosario registrado era un dato de compromiso espiritual, que se sumaba a su índice personal. El algoritmo, basado en tecnologías de Palantir Gotham, asignaba puntuaciones: puntuación de asistencia, PA, frecuencia a misas presenciales y virtuales, puntuación de acción, PAC, participación en obras de caridad, puntuación de fidelidad, PF, lectura de textos sagrados y cumplimiento de ayunos litúrgicos. Con esos indicadores, la IA clasificaba a los fieles en 3 categorías: brindados, puntaje alto, acceso prioritario a recursos; equilibrados, puntaje medio, uso normal; y en riesgo, puntaje bajo, posibles sanciones. Los en riesgo recibían alertas eclesiásticas para mejorar su compromiso y podían ver su cuota de energía reducida a un mínimo vital, según manuales internos de la agencia. 2. Tensiones en la curia. Esos protocolos y su dependencia tecnológica generaron fricciones en la curia. Los custodios de la tradición denunciaron la tecnocracia eclesial y reclamaron la derogación de toda medida que vinculara la fe al consumo energético. El cardenal Camillo Ruini presentó una propuesta de restauración litúrgica para eliminar Lumen App de templos y reimplantar registros manuales de asistencia, temiendo que la Iglesia cediera potestades divinas a códigos informáticos. En respuesta, los embajadores del futuro impulsaron la creación del sello digital de comunión, un certificado cifrado basado en blockchain católico que, según ellos, garantizaba la transparencia y la imposibilidad de manipulación. Aseguraban que con ese sello, los fieles tendrían un contrato inquebrantable de subsistencia eclesial, y que la tecnología serviría para combatir la corrupción interna. 3. Resistencia, Proyecto Eira y la Iglesia subterránea. En cuevas y sótanos, el Proyecto Eira reforzó su red de contrainformación. Sacerdotes tradicionalistas imprimieron manuales de fe en Unicode invertido. Enviaron a comunidades remotas pequeños receptores de radio de onda corta para celebrar misas gregorianas sin pantallas y organizaron retiros de oración donde se prohibía cualquier dispositivo electrónico. 4. Influencia externa y lobbies políticos. Mientras tanto, gobiernos y organizaciones multilaterales observaban con interés el experimento vaticano. La Comisión Europea analizó la viabilidad de aplicar el modelo de créditos energéticos en regiones con crisis de combustible, considerando la posibilidad de replicar la alianza Iglesia-Estado en territorios subdesarrollados. Sin embargo, organizaciones de derechos digitales denunciaron la vigilancia espiritual, comparando Lumen App con programas de crédito social de regímenes autoritarios, y advirtieron del riesgo de censura religiosa. Varios obispos de América Latina hicieron pública su preocupación por la falta de privacidad y la intromisión en la conciencia personal. 5. Escenario de fractura interna y posible cisma. Con las tensiones al rojo vivo, se especuló sobre un cisma potencial.
Cardenales conservadores amenazaron con vetar decretos del Papa tecnócrata y declarar inválidas ciertas dispensas eclesiales que dependieran de la aplicación digital. En círculos académicos se hablaba de convocar a un concilio extraordinario, pero la Santa Sede manifestó que no existía voluntad de fractura. 6. Perfil del posible anticristo. En medio de esa pugna, comenzó a perfilarse un líder mediático que podría encarnar al anticristo. Se trata de un prelado de origen europeo que, según rumores, combinaba la experiencia en gestión empresarial con un carisma excepcional. Su rostro apareció en vídeos de debate religioso, recitando pasajes apocalípticos con entonación dramática y llamando a unir todas las religiones bajo un solo organismo ecuménico. 7. Proyecciones para el futuro. Posibilidad A. El Papa adopta formalmente el modelo de créditos energéticos y promulga una encíclica llamada Lumen Dei, consolidando el vínculo sagrado tecnológico y cerrando el paso a reformas tradicionales. Posibilidad B. La presión de la resistencia y de facciones conservadoras fuerza la suspensión temporal del Lumen App en templos, pero la aplicación sigue activa entre laicos, fragmentando la práctica religiosa. Posibilidad C. Surge un retroceso total. Tras un escándalo de filtración masiva de datos, la Santa Sede desactiva la Agencia de Solidaridad Energética y declara nulas las sanciones a fieles, pero la idea de la caridad digital queda abierta para futuros líderes. Estos desarrollos, basados en hechos reales y en testimonios de expertos, configuran un panorama donde la elección del próximo Papa y la presencia de un posible anticristo, aún encubierto, serán determinantes para definir si la Iglesia apuesta definitivamente por una nueva teocracia tecnológica, o si resguarda su esencia milenaria frente a la gran tribulación anunciada por las profecías de los últimos tiempos. Los meses que siguieron al despertar de la fractura interna en el colegio cardenalicio fueron una verdadera prueba de fuego para la Iglesia católica. El Papa tecnócrata, consciente de la creciente resistencia al sistema de créditos energéticos, convocó a una asamblea episcopal especial en Castel Gandolfo. Allí, ante más de 100 obispos venidos de todo el mundo, defendió su visión de Iglesia 5.0, una comunidad global interconectada a través de redes digitales y sistemas inteligentes de apoyo social. En su discurso inaugural, el pontífice recalcó que la fe sin obras es muerta y presentó datos estadísticos extraídos de Lumen App, un 85% de aumento en la asistencia a misas virtuales, un 70% de reducción en el desperdicio energético y un 50% de incremento en aportes caritativos. Según él, aquellas cifras demostraban que la unión de tecnología y evangelio había rescatado de la marginación a millones de personas. Sin embargo, en los pasillos de Castel Gandolfo se escuchaban voces críticas. El cardenal Burke, sentado junto a sus aliados conservadores, recordó con voz firme que la fe no se puede medir en gigavatios ni en líneas de código. Y el arzobispo Porras, portavoz de los embajadores del futuro, le respondió: Señor, sin herramientas concretas, la misericordia queda en meras intenciones. La tensión se elevó cuando un grupo de obispos presentó la propuesta de enmienda tradicionalista, un documento que pedía la suspensión temporal de la agencia y la convocatoria de un sínodo extraordinario para revisar el uso de la tecnología en los sacramentos. El ambiente se enrareció. Cardenales progresistas advirtieron que eso equivaldría a renunciar a las oportunidades de evangelización del siglo XXI. Al final de la asamblea, sin lograr un consenso claro, el Papa anunció un periodo de reflexión de 6 meses. Aquella declaración equivalió a una tregua frágil. Los custodios de la tradición celebraron en la Capilla Paulina una misa de gratitud por la preservación del dogma, mientras los embajadores del futuro lanzaron en sus boletines oficiales un llamado a los fieles para mantener activa la Lumen App y demostrar su apoyo al pontífice. 1. El ascenso mediático del guardián digital. 2. El rol de la resistencia subterránea. Políticas. 4. Proyección del perfil del anticristo. 5. Escenarios de desenlace.
Escenario de reconciliación. El Papa podría anunciar una encíclica de la misericordia digital, en la cual se reconcilien ambos bandos. Se mantendría la Lumen App para fines caritativos, pero se eliminarían las sanciones de consumo y se reforzaría la liturgia tradicional. Escenario de aceleración apocalíptica. La intensificación de pruebas de IA para vigilancia espiritual y la presentación pública de un líder global en 2026, como pastor único de la humanidad, marcaría la llegada abierta del anticristo bajo la cobertura de la Santa Sede. 6. Conexión con las profecías. Llamado a la vigilancia. Unirse a la oración. Muchos fieles han comenzado cadenas de oración por la unidad de la Iglesia y la preservación de la fe auténtica, programadas semanalmente en cripta y en línea. El futuro inmediato determinará si la Iglesia abraza definitivamente su rol de vanguardia tecnológica o si retorna a la roca inamovible de la tradición. Pero queda claro que, en cualquiera de los escenarios, el protagonismo del próximo Papa, sea o no reconocido como Pedro Romano, será decisivo para el cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos y para el eventual surgimiento del Anticristo.